Gracias. Están dos clases programadas. Comentaba con Edgar, me imagino ya les comentó, en esta clase vamos a ver toda la teoría y la siguiente clase vamos a ver muchos ejemplos, ¿no? Les voy a traer muchos ejemplos para que practiquemos fórmulas, para que practiquemos lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ¿cuáles van a ser los puntos de la plática, los puntos que vamos a tratar? La primera parte es la anatomía funcional del ventrículo derecho. Les voy a hablar de la anatomía, de la fisiología, de cuáles son las características del ventrículo derecho que lo hacen diferente al ventrículo izquierdo y qué cosas comparten, que la función de uno depende también del otro, de cómo vamos a evaluar por ecocardiografía la función ventricular derecha, y la última parte de la plática es la utilidad del ecocardiograma en la valoración de la hipertensión pulmonar, sobre todo porque la siguiente plática que van a tener es ya pacientes con TEP, ¿no? Entonces ya deben saber ustedes calcular la presión sistólica pulmonar por ecocardiografía. Bueno, pues como siempre lo digo, igual cuando doy esta plática, pues del ventrículo derecho en realidad se conoce poco, es de 1950 para acá. El ventrículo derecho siempre pues es como eclipsado por el ventrículo izquierdo. Encontré un artículo que decía el lado oscuro de la luna, ¿no? O sea, que el ventrículo izquierdo siempre se le pone mucho énfasis y al derecho muy poco. Es desde 1950 la fecha que ha tomado más importancia. Anteriormente Galeno pensaba que la sangre llegaba a los pulmones o llegaba al lado izquierdo del corazón a través de poros, y fue hasta este médico árabe que él empieza a describir la circulación pulmonar, pero el padre de la circulación pulmonar es William Hervey, y él aquí en su libro, en su obra, él describe por primera vez la circulación pulmonar. Como ustedes saben, la función del ventrículo derecho en cardiología o en las patologías cardiovasculares es de suma importancia. Es pronóstica, por ejemplo, en las miocardiopatías o en las cardiomiopatías, es pronóstica en las valvulopatías, es pronóstica también en pacientes con tromboembolismo pulmonar, en los pacientes isquémicos que tengan afección al ventrículo derecho. Y el gol estándar para el cálculo de la función ventricular derecha pues es la resonancia magnética, ¿no? Sin embargo, pues la resonancia magnética es un estudio que no tenemos al alcance 24 horas, es un estudio que el paciente requiere tener ciertas condiciones, que no es a la cama del paciente, y el ecocardiograma pues es una técnica que nosotros podemos llevar a la cama del paciente, que es altamente reproducible y altamente disponible, y el costo pues nada que ver con una resonancia magnética. ¿Por qué es difícil estudiar o por qué es un poco más complicado estudiar el ventrículo derecho por el ecocardiograma? Pues por la anatomía de este ventrículo derecho, ¿no? La anatomía hace que nosotros tengamos que hacer varios cortes para poder nosotros estudiarlo. El ventrículo derecho pues es la cámara más anterior, está situada inmediatamente detrás del esternón, y dependiendo del corte que nosotros tengamos es como lo vamos a ver. Lo podemos tener así en una forma triangular o lo podemos tener en una forma de media luna. Pues el ventrículo derecho está compuesta o tiene tres porciones, la porción de entrada, una porción apical y la porción de salida, que es el infundíbulo o cono. ¿Cuáles son las características? Vamos a empezar a hablar, ¿cuáles son las características del ventrículo derecho que lo hacen diferente al ventrículo izquierdo y que su fisiología es diferente también al ventrículo izquierdo? Bueno, el ventrículo derecho está compuesto únicamente de dos capas musculares superficiales y profundas. Vamos a verlo más adelante, pero la disposición de estas fibras va a depender de qué capa estamos hablando. Las fibras que son superficiales va a tener principalmente fibras que son circunferenciales, y la profunda va a tener fibras que tienen un predominio longitudinal. A diferencia del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho únicamente tiene dos capas. El ventrículo izquierdo tiene una tercera capa.
También el ventrículo derecho, a diferencia del izquierdo, tiene una contracción la cual es secuencial o peristáltica, que va a iniciar en el tracto de entrada y termina en el tracto de salida. Y hay un retraso en esta contracción secuencial o peristáltica entre 20 y 50 milisegundos. Eso también lo hace difícil de estudiar, pues porque no se está activando o no se está contrayendo al mismo tiempo. Como saben también ustedes, las curvas de presión-volumen pues son diferentes, ¿no? Las curvas de presión-volumen del ventrículo derecho pues tienen una forma triangular. El ventrículo derecho prácticamente no tiene ni contracción ni relajación isovolumétrica, que eso también nos va a ayudar a entender algunas patologías. Otra de las características también es que como se vacía hacia un sistema arterial que tiene menor resistencia, como es la circulación pulmonar, pues tiene menor consumo de oxígeno, a diferencia del ventrículo izquierdo. Pero, ¿qué lo hace más noble a la isquemia? Porque inclusive cuando ustedes leen infarto del ventrículo derecho, infarto con extensión al ventrículo derecho, cuando ustedes ven afección al ventrículo derecho y el infarto ya lo están viendo tardíamente 2 o 3 horas después y ven aturdido el ventrículo derecho y le abren el vaso al paciente, es tan noble que va a recuperar la función generalmente este ventrículo derecho. Tiene mayor capacidad de recuperación. A diferencia del izquierdo, tiene una capacidad de aumentar la extracción de oxígeno durante el estrés, eso lo hace menos sensible a la isquemia y se irriga, como ustedes saben también, tanto en sístole como en diástole, y es importante el desarrollo de colaterales que tiene. ¿Por qué la función de uno afecta a la de otro? Bueno, por dos cosas. Uno, los dos ventrículos comparten fibras, ¿sí? Al compartir fibras los dos ventrículos, pues lo que afecta a uno, pues va a afectar necesariamente al otro. Y como saben también comparten pues el septum interventricular, o sea, cuando nosotros tenemos, este es un paciente normal, este es un paciente que tiene dilatación del ventrículo derecho, tiene una sobrecarga importante, tanto es así que ya desplazó el septum interventricular a la izquierda. Entonces, esta geometría y función del ventrículo derecho pues está alterando la geometría y función del ventrículo izquierdo. Vamos a ver más adelante que esto es importante en la valoración de los pacientes con hipertensión pulmonar. Como les mencionaba también, otra cosa que comparte el ventrículo izquierdo y el derecho, pues es el septum interventricular. Hay algunos trabajos donde dice cómo se puede diferenciar cuál es la parte que le corresponde al ventrículo derecho y cuál es la parte que le corresponde al ventrículo izquierdo, pero en realidad pues no es así. ¿Y por qué es importante esto? Porque se ha visto que generalmente nosotros en ecocardiografía, cuando valoramos la función ventricular derecha, valoramos la pared lateral del ventrículo derecho, pero ¿quién es el que lleva la gran parte de ese trabajo de bomba del ventrículo derecho? El septum interventricular. Por eso es que al septum interventricular le dicen el león del ventrículo derecho, porque por el tipo de fibras que tiene el septum interventricular, por ejemplo, la pared lateral tiene más fibras que tienen un sentido circunferencial, y el septum interventricular tiene estas fibras helicoidales o en espiral. Estas fibras con estas características, el porcentaje que van a dar a la función de bomba es solamente de un 15%. En cambio, estas fibras, el porcentaje que dan a la función de bomba, pues es mucho mayor. Es por eso que la función que tengamos en un paciente con hipertensión pulmonar o con alguna patología derecha, ese septum interventricular íntegro y funcional, pues le va a ir mejor al paciente que a no tenerlo. Por eso es que en realidad, pues, o sea, no importa discernir qué pedazo le toca a cada quien. Aquí lo importante es que este septum sea funcional para que esta función del ventrículo derecho sea mejor. Hay algunos trabajos donde mencionan
que si ustedes tienen a dos pacientes iguales, dos pacientes que tienen hipertensión pulmonar, que tienen la misma disfunción ventricular derecha, y por ejemplo el paciente entra, no sé, a una cirugía de revascularización, a una sustitución valvular mitral o aórtica, entre más aturdido salga el paciente, o sea, el septum interventricular, pues peor función o más falla derecha va a tener ese paciente que aquel que conserve la función del septum interventricular. Eso también, o sea, el ejemplo claro de esto es en los dispositivos de asistencia ventricular, que cuando ponen únicamente para solamente izquierda y no derecha, y entonces ustedes dejan quietito a ese septum, pues el paciente a la larga, una de las teorías de por qué este paciente va a hacer disfunción derecha es porque le están quitando a este ventrículo derecho esta fuerza tan importante pues del septum interventricular. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de eyección o de esta función sistólica del ventrículo derecho? Uno es el movimiento hacia el interior de esta pared libre. Otro es el acortamiento de las fibras longitudinales. Acortamiento quiere decir que se hacen más pequeñas. Las fibras longitudinales que valoramos aquí en la pared lateral, nosotros vemos cómo se alargan y cómo se acortan. Bueno, esto no se ve por el cañón, pero otro es la contracción del infundíbulo, que también esto nosotros nos quedamos cortos en la valoración de la función de este infundíbulo por ecocardiografía, y eso sí lo valora muy bien la resonancia magnética, y también por la asistencia o por la contigüidad de las fibras y esa funcionalidad del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, el desarrollo de todas estas nuevas técnicas en ecocardiografía nos ha permitido comprender, vamos a ver un ejemplo más adelante, el McConnell. Ustedes saben que el McConnell es una hipercinesia de la punta del ventrículo derecho, de la pared lateral del ventrículo derecho, con una hipocinesia de los segmentos basales y medio. Entonces podríamos pensar que ahí no hay isquemia, ¿no? Que ahí hay hipercontractilidad, pero en realidad no es así, es solamente un efecto óptico. O sea, las fibras o el ventrículo izquierdo arrastra, ¿no? Arrastra esta porción del ventrículo derecho y por eso se ve como si estuviera hipercontráctil. Pero cuando nosotros a los pacientes con McConnell en esta pared lateral hacemos deformación para ver la función sistólica, vemos que está igual de disminuida que en el resto de los segmentos, ¿no? Y que únicamente es un efecto visual de este arrastre del ventrículo izquierdo. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la plática después de haber visto la anatomía funcional del ventrículo derecho. ¿Cómo vamos a evaluar su función por ecocardiografía? Como les mencionaba, lo difícil en ecocardiografía, a menos que sea 3D, es que tenemos que tener varias proyecciones para ver las diferentes paredes del ventrículo derecho, ¿no? Cuando nosotros tenemos esta vista paraesternal, que ya se las han enseñado, podemos ver que aquí tenemos una porción del ventrículo derecho. En esta misma vista paraesternal, nosotros podemos hacer el 2 cámaras o el longitudinal del ventrículo derecho o del tracto de entrada, y aquí vamos a ver que tenemos dos paredes, la pared anterior y la pared inferior, la pared anterior y la pared inferior. En el eje corto, cuando hacemos el eje corto, también vamos a ver otras porciones del ventrículo derecho, y en el 4 cámaras vamos a ver la pared lateral del ventrículo derecho. Cuando tenemos en el subcostal también vemos aquí la pared lateral. Entonces necesitamos como varias proyecciones para ver las diferentes porciones o paredes del ventrículo derecho. Bueno, ¿cómo voy a hacer la evaluación? Pues primero voy a medir, ¿no? Voy a ver si están dilatadas o si no están dilatadas, ¿no? Voy a ver cómo está estructuralmente mi ventrículo derecho. Y las guías de cuantificación de cavidades nos dicen que las mediciones que vamos a hacer nosotros, bueno, uno,
vamos a medir los tractos, ¿no? ¿Cómo están los tractos? Porque no solo se mide en el 4 cámaras, también tenemos que medir el tracto proximal y el tracto distal para saber si este ventrículo derecho está dilatado, ¿no? Entonces, cuando yo tengo el paraesternal, como en este caso o en este ejemplo, aquí yo puedo medir a este nivel, ¿ok?, el tracto proximal del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, si yo veo esta imagen y ustedes la comparan con esta imagen, les llama la atención que aquí está la gran dilatación del ventrículo derecho, ¿no? Se ve, vamos, es muy evidente, o sea, aquí está pequeño, este ventrículo izquierdo está grande, pero aquí no cabe duda la gran dilatación que tenemos de este ventrículo derecho. Y si yo mido aquí el tracto proximal seguramente va a estar dilatado. También este mismo tracto proximal yo lo puedo medir en el eje corto a este nivel, ¿ok? Aquí también puedo medir el tracto proximal. Este es de un paciente que no tiene dilatación de cavidades del ventrículo derecho. Y el tracto distal se mide a nivel de la válvula pulmonar, ¿no? En la inserción de las válvulas, como cuando miden el anillo aórtico que les enseñaron, ahí voy a medir el tracto distal. Ahora, esto es importante, pues, o sea, sí, por ejemplo, en el paraesternal, pues desde que ustedes lo hacen, pues van a ver evidente, ¿no?, la gran dilatación del ventrículo derecho, pero sobre todo en ¿quién es importante esto? En los pacientes que tienen displasia ritmogénica del ventrículo derecho, ¿no?, que puede ser que en el 4 cámaras no me dé dilatado, pero si yo mido los tractos, o sea, sí puede ser que esté dilatado. También las mediciones yo las voy a hacer en un 4 cámaras. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo estoy angulando o la proyección que estoy sacando, yo puedo estar dilatando las cavidades, ¿no? O sea, si yo no estoy apical y estoy muy arriba, yo puedo ver un ventrículo derecho grandote y en realidad no estar, pero también todo tiene que ir como de la mano, porque a veces estamos valorando pacientes y no tiene patología pulmonar y nos dicen los residentes, es que tiene dilatación de cavidades derechas, pero pues ¿por qué? ¿No? Entonces seguramente estamos nosotros adquiriendo malas imágenes y estamos dilatando el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Hacerlo lo más apical posible para ver bien la punta del corazón, ¿ok? Tenemos que ver aquí bien la pared lateral, tenemos que estar bien alineados, no estar chuecos, ¿no? O sea, tiene que estar esto bien alineados, porque si no nosotros vamos a ver cosas erróneas, ¿no? Cosas que no tiene el paciente. Entonces es muy importante la adquisición de las imágenes. Cuando ya tenemos nosotros nuestra adecuada ventana acústica, entonces nosotros vamos a hacer las mediciones del ventrículo derecho en diástole, ¿no? Y vamos a tener aquí en el eje, en el apical 4 cámaras, vamos a tener 3 mediciones. Uno basal, que está en esta imagen superior al anillo, porque el basal no es lo mismo que medir el anillo tricuspidio. O sea, cuando uno mide el anillo tricuspidio, mide de la inserción de los velos a la inserción de los velos. Aquí no estoy midiendo la inserción de los velos, me tengo que subir un poco y para tomar aquí el diámetro basal, ¿ok? Y posteriormente el diámetro medio es por debajo de la, se me fue, de la banda moderadora, ¿ok? Entonces es por debajo de la banda moderadora y también tiene que ser de endocardio a endocardio. No voy a medir desde acá hasta acá, ¿no? O sea, tengo que visualizar bien el endocardio y medir bien de endocardio a endocardio, y tengo que medir de la base a la punta la longitud del ventrículo derecho. O sea, la que más utilizamos es la que medimos aquí en el segmento medio, la que está por debajo de la banda moderadora. Cuando es mayor a 35 milímetros, ese ventrículo derecho está dilatado. También es muy importante, por ejemplo, esta imagen cuando tenemos un paciente con tromboembolia pulmonar, porque como ustedes saben, la relación, o con un paciente con hipertensión pulmonar, cuando medimos en los segmentos basales la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, cuando esta relación es arriba de 1, pues eso también es predictor de mal pronóstico, ¿no?
Esta es otra imagen, igual, o sea, para la medición, y aquí pueden ver cómo claramente se diferencia. Este es un paciente normal, ¿no? O sea, si yo hago la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, pues me va a salir más grande el ventrículo izquierdo, ¿no? En cambio, si yo la hago en este paciente, pues obviamente la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, pues se va a invertir, ¿no? O sea, es más grande la medición del ventrículo derecho. Bueno, ¿cómo evaluamos la función sistólica del ventrículo derecho? Existen parámetros que se llaman tradicionales. Estos parámetros tradicionales son los que ya conocemos y también existen nuevas técnicas para la evaluación de la función ventricular derecha. Estos parámetros tradicionales son el TAPSE, el pico sistólico por Doppler tisular de la pared lateral, el cambio de área fraccional y el índice de Tay. El primero, el cambio de área fraccional, ¿ok? Esta es la fórmula para sacarlo. ¿Qué necesito yo? Bueno, pues necesito tener un adecuado 4 cámaras, ¿no? Que yo vea adecuadamente mi ventrículo derecho. Ya que tengo mi ventrículo derecho, yo lo voy a llevar a la diástole y entonces voy a hacer un trazado del área, ¿ok? Voy a trazar el área en diástole. Ahora, esto tienen que tener ustedes mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si trazan mal, les pueden dar parámetros y les puede dar otra función a la que tiene el paciente. ¿Cuál es el bemol de esta técnica? Las trabéculas. Como ustedes saben, el ventrículo derecho es muy trabeculado, ¿no? Si de por sí cuando hacemos función sistólica o fracción de eyección en el ventrículo izquierdo y no sacamos el músculo, y si metemos el músculo, entonces nos da una fracción de eyección diferente. Lo mismo pasa aquí con las trabéculas, ¿no? O sea, yo tengo que dejar las trabéculas afuera, o sea, irme por la orilla, ¿ok? Más bien dejarlas adentro, ¿no? Tengo que irme por la orilla. Entonces yo trazo el área en diástole, posteriormente lo llevo a la sístole, en telesístole, y trazo el área en telesístole. Y esta es la fórmula. El cambio de áreas o cambio de área fraccional es la diferencia entre el área diastólica que saqué menos el área sistólica entre el área diastólica, y esto lo multiplico por 100. ¿Qué es normal? Cuando ustedes lo hagan o cuando vean un reporte con un cambio de área fraccional arriba del 35%, eso es normal. Es anormal cuando este está por debajo del 35%. El otro parámetro es el TAPSE o la excursión del anillo tricuspidio, ¿no? Pues como ustedes saben, esta es la punta del corazón. ¿Y qué les dije? Que las fibras longitudinales se acortan, ¿no? Entonces, cuando en sístole, ¿qué va a pasar? Esta se va a acercar hacia la punta, ¿no? Se va a acortar, se va a dirigir hacia la punta estas fibras, ¿no? Por eso es que el TAPSE, por ejemplo, valora este acortamiento de estas fibras longitudinales. Entonces, yo acá tengo mi imagen, 4 cámaras, estoy bien alineado. Todas las técnicas, incluyendo la resonancia magnética, son operador dependientes, ¿no? Entonces, yo lo tengo que tener bien alineado. Entonces, voy a pasar mi cursor por la inserción de la válvula, ¿ok? Y se me va a registrar esta imagen, o sea, esta excursión del anillo tricuspidio aquí en modo M, y yo tengo que medir de cuánto es esta pendiente, ¿ok? Y como ustedes saben, lo normal es que el TAPSE sea por arriba de 17 milímetros, de acuerdo a las guías de cuantificación de cavidades. Ahora, ¿por qué ha persistido el TAPSE a pesar de tantas nuevas técnicas y a pesar de tener el TAPSE muchos retractores, como les voy a explicar? Porque el TAPSE es una técnica altamente reproducible. O sea, si nos los ponen a hacer a varios, o sea, el mismo paciente, seguramente nos va a dar lo mismo, seguramente no necesitamos una superventana super guau, o sea, por eso ha persistido en el tiempo. El TAPSE es pronóstico, pero mucho ojo, con el TAPSE
¿Qué pasa si yo tengo deteriorada la función del ventrículo derecho y el paciente solo tiene hipercinesia de las bases? Como sucede, por ejemplo, en los pacientes con las miocardiopatías de estrés o los Takatsubos clásicos, que tienen hipercinesia de las bases con hipocinesia de los segmentos medios y apicales. Hay pacientes que son así, que solo las bases pueden estar hipercinéticas y me va a salir un TAPSE de 25 cuando en realidad la función del paciente está importantemente disminuida. O sea, sí hay que hacerlo, sí sirve, pero tienen que hacer todas estas técnicas y llegar a una conclusión, no casarse únicamente con una, ¿no? Sobre todo, insisto, si ustedes ven que solo la hipercinesia está aquí y ustedes ven esa pared lateral, pues que de plano no hay engrosamiento, entonces no tengo que reportar una función sistólica del BD normal. Otro de los parámetros también es el pico sistólico por Doppler tisular. Bueno, aquí se ve un poco feo, pero ustedes saben que con Doppler tisular esto se pinta en rojo. Tenemos que poner Doppler tisular a la pared lateral. Entonces, cuando lo tenemos, nosotros ponemos nuestro volumen muestra aquí en la pared lateral a 1 centímetro de la inserción o del plano valvular tricuspidio, y nosotros vamos a tener este registro por Doppler tisular, que ustedes saben que el Doppler tisular es el Doppler de tejidos, ¿no? Entonces, ¿qué ondas vamos a tener aquí? Nosotros vamos a tener, este es mi QRS, la primera onda positiva corresponde a mi contracción isovolumétrica. Mi segunda onda positiva es la sístole, ¿ok? Y posteriormente vamos a tener una onda que es negativa positiva isodifásica, que es la relajación isovolumétrica. Y si aquí ustedes se fijan, aquí casi no hay relajación isovolumétrica, aquí tendría que tener un espacio que no hay. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho prácticamente no tiene relajación isovolumétrica, ¿no? A diferencia del izquierdo. Después voy a ver una segunda onda negativa, que es la onda E, y luego la onda A. Entonces, para valorar la función sistólica, con el pico de la S, con el pico sistólico de la S por Doppler tisular en la pared lateral del ventrículo derecho, es así. Entonces yo voy a medir aquí mi pico máximo y lo normal es que sea mayor a 9.5 centímetros. Y cuando hay disfunción del ventrículo derecho, pues está esto por debajo de esto. Esta técnica también, al igual que el TAPSE, el cambio de área fraccional, tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque como ya les han explicado, el Doppler es dependiente de ángulo, ¿no? Cuando ustedes tienen un ángulo mayor a 20 grados, las velocidades van a ser menores y los cálculos van a ser erróneos. Y pues el que más se acerca a la resonancia magnética es el ecocardiograma 3D, ¿no? De todas las técnicas o el resto de parámetros tradicionales de los que hablamos, estas técnicas innovadoras, que la verdad es que no es difícil de hacerla, los equipos y de alta plataforma lo traen, es algo que les lleva 5 o 10 minutos cuando mucho hacerla, y se parece mucho a la resonancia magnética. Esto ya hay muchísimos trabajos acerca de esto. Este es un trabajo donde se comparó la resonancia magnética con la tomografía y el ecocardiograma, bueno, el cálculo de la fracción de eyección por 3D, y se observó que a diferencia de la resonancia magnética, nosotros infraestimamos en un 2% o en 2 puntos porcentuales a diferencia de la resonancia magnética, y también infraestimamos los volúmenes un 7%, tanto el diastólico como el sistólico. En cambio, la tomografía supraestima los volúmenes, pero también, al igual que nosotros en la ecocardiografía 3D, infraestimamos un 2%, pues que no se me hace mucho, ¿no? O sea, otra técnica que también únicamente se las voy a mencionar para que la conozcan es el cálculo de la deformación, de estas fibras longitudinales, y actualmente solo está validada para la pared lateral del ventrículo derecho, ¿no? Porque como todavía no sabemos qué le corresponde al izquierdo del septum interventricular, únicamente lo hacemos para la pared lateral del ventrículo derecho. Esto lo estamos haciendo aquí por la técnica del seguimiento de puntos, y lo normal, no sé si se alcanza a ver aquí, creo que sí dice 18, 32 y 30, ¿sí? Entonces,
aquí en este trazado, donde me salió más bajo fue aquí en la punta, pero eso puede tener sus bemoles porque a veces no se ve adecuadamente la punta, pero lo normal es que el promedio de estas tres sea por encima de menos 20%, ¿no? O sea mejor a menos 20%. Si a ustedes les reportan una deformación longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho, peor a menos 20%, entonces es un parámetro que habla de disfunción sistólica del ventrículo derecho. ¿Cuál es el bemol de esta técnica? Que es poscarga dependiente, ¿no? Y entonces, ¿qué es esto? Por ejemplo, en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar por tromboembolismo pulmonar, entonces nosotros podemos ver esta deformación disminuida, y cuando el paciente entra a una tromboendarterectomía, ¿ok? Y ustedes le hacen inmediatamente el cálculo de esta deformación, ustedes van a ver que mejora, por eso es que es poscarga dependiente, ¿no? Entonces también este es un bemol para la técnica, pero ya hay bastantes trabajos sobre esto. Se dice que cuando ustedes tienen una deformación global longitudinal de la pared lateral peor a menos 15, la sobrevida del paciente disminuye importantemente. ¿Y para qué nos sirven estas técnicas, por ejemplo, también? En cirugía cardíaca, no sé qué tan frecuente sea la falla cardíaca derecha, pero en cirugía cardíaca es pronóstica, ¿no? La falla cardíaca derecha en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es importante para nosotros saber si este paciente tiene falla derecha, y no tenemos a la mano una resonancia, ¿no? Tenemos a la mano un ecocardiograma, el paciente está intubado, no puede ser trasladado a la resonancia, y se ha visto después del advenimiento de estas nuevas técnicas que nosotros podemos estar diagnosticando mal al paciente si nosotros le hacemos únicamente parámetros tradicionales. ¿Por qué? Porque se ha visto, bueno, una de las teorías es que en los pacientes que entran a cirugía cardíaca, por esta como les mencioné al principio, que el ventrículo derecho pues es lo más anterior, lo que está más cerca del esternón, y después de abierto el esternón pues es lo que seguramente más se pegostea, ¿no? La pared lateral. También otra teoría es que antes de ser operado el paciente, por ejemplo un paciente valvular, tiene un movimiento como de bamboleo exagerado, que después de la cirugía cardíaca este movimiento de bamboleo disminuye. Cuando en los pacientes posoperados en cirugía cardíaca, ustedes háganlo, les hacen un TAPSE, les hacen un pico sistólico por Doppler tisular, ustedes van a ver que están disminuidos en la mayoría de los pacientes, y no por eso van a diagnosticar falla derecha. A estos pacientes es mejor hacerles, si no tienen a la mano lo del 3D, es mejor hacerles a estos pacientes el cambio de área fraccional. Ahora, solo son artículos los que dicen, o trabajos, algunos dicen, si preguntan, ay, ¿cuándo va a mejorar el TAPS en los pacientes con cirugía cardíaca? Dicen, a 1 año, a 2 años. La verdad es que no, o sea, en el día a día, o sea, valoren o vean en sus reportes que les dan de sus pacientes posoperados, les van a seguir reportando el TAPSE bajo, ¿no? Y el pico sistólico también. Yo creo que aquí ya hay muchísimos trabajos que lo evidencian, que en estos pacientes es así, y es mejor usar estas técnicas. Y aquí lo importante será, o sea, que haya algún trabajo donde, con un número importante del paciente, donde podamos tener nosotros como valores de corte, ¿no? Una vez operado el paciente, como ya sabemos que esto disminuye, cuánto se debe considerar falla derecha en estos pacientes, que seguramente el valor de corte es diferente. Y aquí les traje un ejemplo. Este es un paciente que fue sometido a una sustitución valvular, y miren, el ventrículo derecho aquí no está dilatado, ¿no? Si ustedes lo ven así, o sea, pues el engrosamiento de la pared lateral, el septum se ve bien, ¿no? Si yo, miren el TAPSE que me salió en este paciente, ¿no? Creo que dice 13, no alcanzo a ver, pero creo que dice 13. Ya no traje la foto del pico sistólico, pero también estaba disminuido por Doppler tisular. Pero cuando yo hago el cambio de área fraccional, me da bien por arriba del 35%.
Y cuando yo le hago deformación a esta pared lateral, también es normal, y obviamente la fracción de eyección por 3D también. Perdón. Bueno, vamos a pasar al último punto a desarrollar, que es el ecocardiograma en la valoración de la hipertensión pulmonar. Nosotros en ecocardiografía ya no decimos tiene hipertensión ligera, moderada, severa, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que el gol estándar para el cálculo de la presión sistólica pulmonar, pues es el cateterismo derecho, ¿no? Nosotros en ecocardiografía nos acercamos mucho a los valores del cateterismo derecho para la medición de la presión sistólica, pero para predecir si tiene o no tiene, ¿no? Estas son las guías, el consenso de hipertensión pulmonar, y nosotros podemos decir, o van a ver ustedes en los reportes que decimos, tiene baja probabilidad de hipertensión pulmonar, tiene probabilidad intermedia de tener hipertensión pulmonar por este método, o tiene alta probabilidad de tener hipertensión pulmonar por este método. Entonces, en los pacientes que nosotros reportamos alta probabilidad para tener hipertensión pulmonar, seguramente el paciente va a tener hipertensión pulmonar. No nos relacionamos en el valor, porque no me dejará mentir mi Jan, que cuando el paciente entra a cateterismo derecho, nosotros reportamos, tienes 70 o 80 de presión sistólica pulmonar. Entra a cateterismo derecho y dice, no tuvo 80, tuvo 50 o 60, sí tenemos un más menos 20. Sí, o sea, no me voy a relacionar en el número, ¿no? Probablemente, pero sí en la probabilidad de que tenga la hipertensión pulmonar. Vamos a ver más adelante cuáles son las fórmulas, pero estas guías mencionan que cuando tengo un pico de velocidad, que ya han estado ustedes practicando, de insuficiencia tricuspidia menor de 2.8 y no tiene otros datos que me sugieran hipertensión pulmonar o otros signos como que estén dilatadas las cavidades derecha, el ventrículo derecho, la aurícula derecha. Vamos a ver más adelante el tiempo de aceleración de la pulmonar. Si yo no tengo nada de esto, entonces mi probabilidad de que lo tenga es baja. Si yo tengo el valor menor a 2.8 de mi flujo de IT máxima, pero tengo dilatadas las cavidades derechas, por ejemplo, entonces este paciente se convierte en probabilidad intermedia. Y en el paciente que tiene un valor de 2.9 a 3.4, la velocidad máxima de insuficiencia tricuspidia, también lo pone en probabilidad intermedia, aunque no tenga afectación a cavidades derechas, y lo pone en alta probabilidad cuando tengo una velocidad por encima de 3.4. Ahora, las fórmulas para el cálculo de la presión sistólica pulmonar, la que más utilizamos nosotros, es con el flujo de la velocidad, de la insuficiencia tricuspidia. Es muy importante que ustedes sepan que la severidad de la insuficiencia tricuspidia no va en relación con el grado de hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque podemos reportar, tiene una presión sistólica pulmonar de 80 por ecocardiografía, con una IT ligera, ¿no? Y entonces nos dicen, ¿cómo? Pero la IT no tiene nada que ver, ¿no? Ahora, un paciente con hipertensión pulmonar sí puede dañar la geometría de la válvula tricúspide, ¿no? Y en algunos pacientes esa puede ser la causa de una insuficiencia tricuspidia importante, una insuficiencia tricuspidia funcional, pero lo que quiero transmitirles es que no van de la mano, o sea que el tener hipertensión pulmonar importante, eso no quiere decir que el paciente debe tener severa insuficiencia tricuspidia, ¿no? Probablemente está remodelando bien y no hay tanta afectación a la funcionalidad de la válvula tricúspide. Lo que sí es también es que cuando ya tenemos una IT así libre, o sea, severicísima, y nosotros ponemos nuestro Doppler continuo y ya se nos pinta un flujo triangular, ¿ok? También ya no es valorable la presión sistólica. ¿Por qué?
porque ya está tan dilatado que ya las presiones se igualaron, ¿no? Ya no hay una diferencia de presión. Entonces, nosotros ponemos que ya no es posible el cálculo de la presión sistólica pulmonar por este método porque lo estoy infraestimando, ¿no? Porque ya hay igualación de las presiones. Entonces, este es el método más utilizado. Nosotros vamos a tener nuestra velocidad máxima y la fórmula, pues la fórmula de Bernoulli, como ustedes saben, es tener el pico de velocidad, por ejemplo, no sé si les da 4, esto lo elevamos al cuadrado, 4 por 4, 16, por 4, 64, y a este le sumamos la presión del atrio derecho. Ahora, es bien importante, por ejemplo, aquí les traje 3 ejemplos que espero que se vean bien. Nosotros podemos tener, o sea, si no estamos bien angulados o si el flujo es ligerito o si no tenemos bien los filtros, las ganancias, nosotros podemos tener diferentes tipos de espectro y enfermar al paciente, ¿no? El mejor espectro que podemos tener es el más nítido, que sería este. Pero ¿qué está mal en esta medición? Que estamos midiendo con pelos, ¿ok? Entonces, no, o sea, a mí me puede parecer aquí, a ti aquí, no, donde la vea correctamente que es aquí, ¿sí? Pero entonces se tienen que tratar de sacar flujos que no salgan con estos pelitos, ¿no? Porque le estoy enfermando al paciente, ¿ok? Ahora, también, por ejemplo, en ahora que están llegando los residentes nuevos a ecocardiografía, hoy tuvimos varios pacientes que esto se ve bien, pero había unos que tenían solo esta raya, y entonces miden aquí, o sea, ¿y ahí qué? O sea, ¿y qué tal si te digo que es hasta aquí abajo? ¿Me creerías? ¿O aquí arriba? No, ¿no? A veces son protosistólicos, o sea, no se ven bien, y, o sea, no siempre tengo que dar un número, ¿no? O sea, a ellos les preocupa mucho, o sea, decir, ¿pero qué le digo? ¿Cuánto tiene? A ver, no tiene dilatación de cavidades derechas, el tiempo de aceleración de la pulmonar es normal, pues vamos a poner que no le puedo calcular la presión sistólica, pero que la probabilidad de que lo tenga es baja, o sea, que no tiene datos indirectos de tener hipertensión pulmonar, ¿no? Al fin y al cabo, no es tanto que me interese el número, es saber si lo tiene o no, ¿no? Entonces aquí, pues no, lo tengo que sacar más nítido, ¿no? Ahora, algo que mencionan que se puede utilizar para potenciar este flujo cuando tenemos el 70% de los pacientes van a tener insuficiencia tricuspidia, ¿no? Y eso es normal. Entonces podemos calcular la presión sistólica por este método, pero hay algunos que no tienen ni un eritrocito, ¿no? Eso es muy difícil y una de las cosas que podemos hacer es pasarle suero fisiológico agitado para potenciar, ¿no? Para potenciar aquí. Y según esto, pero la verdad es que llevado a la realidad no sale así, ¿no? Nítido, bonito, no, es difícil. También nosotros podemos calcular lo que más se relaciona con el cateterismo, no es la presión sistólica pulmonar, es la presión media, ¿no? Es lo que más nos va a relacionar con el cateterismo derecho. Entonces, una de las fórmulas para sacar la presión media de la pulmonar es esta, pero para ello tenemos que tener un flujo de insuficiencia pulmonar, que también no se da en todos los pacientes. Cuando yo tengo este flujo de insuficiencia pulmonar y yo paso mi cursor, Doppler pulsado continuo, dependiendo de la velocidad, me va a salir este espectro, este flujo diastólico de insuficiencia pulmonar. Y en la fórmula, que es 4 veces, o la velocidad protodiastólica al cuadrado multiplicada por 4 más la presión del atrio derecho, me va a dar la presión media de la pulmonar. Por ejemplo, aquí en este espectro que tengo, les dije la velocidad protodiastólica, entonces es esta, ¿no? Entonces, si esta me dio 3 y yo lo sustituyo aquí en la fórmula, sería 3 por 3, 9, por 4, 36, más, no sé, 5 o 10 de la aurícula derecha, pues me va a dar una presión media mayor a 30, ¿no? O sea, este paciente pues va a tener hipertensión pulmonar, ¿sí? Existe otra fórmula también para sacar la presión, también podemos nosotros sacar la presión diastólica, ¿ok? La presión diastólica pulmonar. ¿Y cómo es? Por este mismo flujo de insuficiencia pulmonar, yo voy a sustituir en la fórmula no el pico protodiastólico, sino el pico telediastólico, el final, ¿ok? Entonces aquí, no sé, me da 2,
2 por 2, 4, por 4, 16, más 10, 26. Eso me va a dar de presión diastólica. También puedo sacar la presión media a partir de la presión sistólica. Cuando yo ya sé mi presión sistólica pulmonar por el gradiente de insuficiencia tricuspidia, puedo hacer esta fórmula que es 0.6 por la presión sistólica que obtuve, ¿ok? Más 2 milímetros de mercurio, y es como yo puedo calcular la presión media. Esta fórmula es la que se pone en la mayoría de los trabajos de hipertensión pulmonar, ¿no? Porque no todos tienen flujo de insuficiencia pulmonar, entonces se calcula la presión media a partir de la sistólica, porque se sabe que es lo que más se correlaciona con el cateterismo derecho. Y como ya les han explicado también, para nosotros saber o para hacer el cálculo de la presión del atrio derecho, pues uno de ellos es con la vena cava, ¿no? Ahora existen, la verdad, otros parámetros, pero sería meternos en otras cosas, como la integral de velocidades en los flujos de las venas suprahepáticas, la relación EE, o sea, otras cosas que ya iremos viendo, pero pues el más utilizado es el de la vena cava para nosotros poder estimar la presión del atrio derecho. Bueno, ¿qué otro parámetro es importante cuando estamos valorando a un paciente con hipertensión pulmonar? Pues el flujo pulmonar, el flujo del tracto de salida. Mire, este, como saben, es la pulmonar, aquí está la válvula. Cuando yo tengo este eje corto en los grandes vasos, yo pongo mi pulsado a 1 centímetro de la válvula, ¿no? En el tracto de salida, y voy a tener este espectro, este flujo pulmonar, ¿sí? Lo normal es este flujo, que es tipo 1, ¿sí? Cuando yo veo este flujo, la probabilidad de que el paciente tenga hipertensión pulmonar es baja, pero puedo tener este donde, si se fijan, ya la pendiente es más corta, ¿sí? O este donde inclusive, aparte de ser corta, ya tiene muesca. Este es un flujo tipo 3 ya con muesca. Este se relaciona bastante para que el paciente tenga o es predictor de que va a tener o que tiene hipertensión pulmonar. Ahora, yo simplemente lo puedo ver con las características del flujo. Eso es lo que les platicaba de los residentes. A ver, no me dio el cálculo de la presión sistólica porque no tiene IT, pero ¿qué le digo al médico? Pues que no tiene datos indirectos de hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque las cavidades derechas son de tamaño normal y porque el flujo pulmonar es normal, no me dio este flujo, no está corto. A esto también le voy a medir el tiempo de aceleración de la pulmonar. ¿Y qué es esto? Cuando yo ya saqué mi flujo pulmonar, el tiempo de aceleración, yo voy a medir el tiempo que hay del inicio del flujo al pico, ¿ok? Lo normal es que esté arriba de 100. Cuando está por debajo de 80, entonces es un tiempo de aceleración corto y eso se relaciona con hipertensión pulmonar. Ahora, ¿para qué también me sirve este mismo espectro que saco en la pulmonar? Para sacar por ecocardiografía las resistencias vasculares pulmonares. Lo que sí es importante decirlos que por lo menos en ecocardiografía de adultos, la relación que tenemos del cálculo de las resistencias vasculares pulmonares con el cateterismo derecho es una correlación moderada, ¿ok? Pero ¿por qué también me sirve? Porque si yo encuentro que mi presión sistólica me da de 50, me da de 60 y mis resistencias me salen altas, seguramente estoy haciendo pues bien las cosas o se correlacionan. Pero la correlación con el cateterismo, por lo menos en ecocardiografía de adultos, es moderada nada más. Entonces, ¿cuál es la fórmula para el cálculo de las resistencias vasculares pulmonares? Las resistencias vasculares pulmonares, primero tengo que obtener el flujo a nivel de la pulmonar, entonces yo voy a trazar esta integral de velocidad y tengo que tener mi flujo de insuficiencia tricuspidia y voy a dividir mi flujo de insuficiencia tricuspidia, o sea, 3 metros, entre la integral de velocidad y me va a salir un valor que es 0.0, ¿no? Porque estoy dividiendo, no lo tengo que pasar a las mismas unidades, ¿no? Estoy dividiendo una unidad más pequeña entre una más grande, ¿no? Aquí 3 metros entre la integral de velocidad de 20, ¿no? Entonces me va a salir un resultado de 0.0. Este resultado lo tengo que multiplicar por 10
y le sumo una constante que es 0.16 y lo que me dé ya me da en unidades Wood. Pero nosotros al hacer el trazo de esta integral de velocidad es como cuando ustedes hacen el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, les enseñaron a sacar el gasto cardíaco. Cuando ustedes tienen una integral de velocidad por arriba de 20, pues ¿cómo va a estar el gasto? Normal, ¿no? O por arriba de 17 va a estar normal. Este es lo mismo. Si entre más baja esté, más altas van a estar las resistencias vasculares pulmonares. O sea, si les da en 13, en 14, en 10, o sea, las resistencias vasculares van a estar altas, a diferencia de que si les da en 20. De los últimos parámetros también que son importantes y que son pronósticos para ver qué tanta repercusión tiene, es el índice de excentricidad del ventrículo izquierdo. Yo ya les explicaba que la interdependencia ventricular, esta morfología y función del ventrículo derecho, pues va a afectar la morfología y función del izquierdo. Y al desplazar este septum interventricular a la izquierda, pues va a modificar la función de este ventrículo izquierdo. Entonces, el índice de excentricidad aquí en el eje corto, miren qué gran dilatado está y qué gran interdependencia tiene. Nosotros lo vamos a medir en diástole y en sístole. Lo ponemos en diástole, entonces nosotros vamos a trazar este diámetro 1 entre este diámetro 2. Por ejemplo, aquí lo normal es que esté redondito, ¿no? Que me dé 40 y 40 o 40 y 20 y tantos, ¿no? Por ejemplo, aquí me puede dar 40 y este pues obviamente está más chiquito que este, ¿no? Aquí pongan que me da 20, 40 entre 20 es a 2, ¿no? Entonces, cuando el índice de excentricidad es mayor de 1 en diástole, habla de sobrecarga de volumen, ¿ok? Y cuando el índice de excentricidad, cuando yo lo llevo a la sístole y hago el mismo trazo, este diámetro lo obtengo y lo divido entre este diámetro. Obviamente, entre más desplazado esté, el índice de excentricidad me va a dar más alto, habla de mayor repercusión. Entonces, cuando es mayor a 1 en sístole, también habla de sobrecarga de presión, ¿ok? Otro parámetro importante a valorar también es el tamaño del atrio derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que va a sufrir es el atrio derecho. Yo cómo voy a reportar que tiene alta probabilidad de hipertensión pulmonar con un tamaño del atrio derecho normal, como que no es creíble, ¿no? Todo tiene que ir en relación. Entonces nosotros vamos a medir el área y el volumen, porque inclusive en las guías de hipertensión pulmonar, el área de la aurícula derecha es un predictor pronóstico de sobrevida en los pacientes de hipertensión pulmonar. Ya ven que en estas gráficas viene el área, la caminata de los 6 minutos, ¿no? Que todo el BNP, y eso los pone en riesgo bajo, intermedio, riesgo alto. Entre más dilatado esté el atrio derecho, ustedes saben que lo normal del área es menor a 18, pues eso empeora pues el pronóstico del paciente. Y algo que también últimamente se le ha dado un poco de auge a esto, pero no existe un valor estandarizado, es la relación radio de la aurícula derecha a aurícula izquierda. O sea, lo normal es esto, ¿no? Que la aurícula izquierda esté más grande que la aurícula derecha, pero hay algunos trabajos donde se publica que no solo por sí solo el área de cuánto mide es pronóstico, sino cómo es su relación con el atrio izquierdo, ¿no? Y yendo más allá, que estos ya son otras cosas más sofisticadas, ya no nos quedamos solo con valorar cuánto mide, sino cómo funciona, ¿no? A peor función del atrio derecho, peor pronóstico de los pacientes. Y estas son las últimas 2 diapositivas. Por ejemplo, cuando yo veo a este paciente, entonces yo empiezo a pensar en muchas cosas, ¿no? A ver, este es un paciente que tiene tromboembolismo pulmonar crónico, ¿no? Me llega así el paciente. Entonces, ¿qué veo acá? Pues que está dilatado el ventrículo derecho y que si yo hago mi relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, seguramente me va a dar mayor de 1, ¿no? Que ya es tan importante o ya el daño que tiene que ya afectó la anatomía de la válvula tricúspide y que tiene una insuficiencia tricuspidia funcional.
Y acá pues yo veo que tiene interdependencia, ¿no? Veo cómo está desplazado aquí este septum interventricular a la izquierda, lo mismo veo en el eje corto, y que si yo hago el índice de excentricidad, pues seguro me sale mayor de 1. Pero simplemente porque uno puede decir, es que este desplazamiento del septum a la izquierda es porque hay mucha presión. Se ha visto en bastantes trabajos de que esto no es solamente así, sino cuando nosotros vemos esto, ya vemos un daño importante en la función del ventrículo derecho. O sea, este movimiento protodiastólico rápido del septum interventricular a la izquierda, aparte de por el gradiente de presión, porque pues hay más presión aquí que acá, ¿ok? Se da porque en los pacientes con hipertensión pulmonar el potencial de acción está prolongado, no está retardado, sino está prolongado. Entonces va a haber una afectación a los mecanismos que va a hacer que haya una asincronía entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y esta asincronía pues va a empeorar aún más la función del ventrículo derecho. Entonces, cuando nosotros veamos ese septum interventricular desplazado hacia la izquierda, o sea, nos deben venir a la cabeza otros mecanismos que están pasando y ahora, este es un ventrículo que ya está empezando con un importante deterioro, ¿no? Y todo lo que puede condicionar. Entonces, mis conclusiones son que la función sistólica del ventrículo derecho, como ustedes saben, pues es pronóstica en muchas patologías, que el ecocardiograma es una excelente herramienta que se puede hacer a la cama del paciente, que es de bajo costo, que nos puede permitir una evaluación con estándares de calidad para la evaluación de la función ventricular derecha, o sea, lo podemos hacer rápidamente, que no solo debemos medir un parámetro, ¿no? Como les mencionaba, debemos medir varios parámetros para nosotros hacer un diagnóstico integral de esa función ventricular derecha, y que, como ustedes vieron a lo largo de la plática, pues el ecocardiograma nos puede proporcionar muchas herramientas que pueden ser pronósticas para la patología de ese paciente.